nunca les digo ni buenas tardes, ni buenos días, ni buenas noches, porque en realidad ya sabemos que ustedes me ven a la hora que quieren y en el lugar del mundo donde quieran. Eso es la maravilla de esta comunicación que tenemos. Si ustedes han seguido un poquito el hilo conductor, sobre todo en los últimos 3 programas, hemos hablado mucho de inflamación, y cuando hablábamos con la doctora Mosurgi el otro día de inflamación, dijo, cuidado que la inflamación en la que estamos hablando no es como la inflamación de un dedo. Cuando hablamos de enfermedades inflamatorias, estamos hablando de algo completamente diferente. Y hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la psiquiatría también, que no tiene nada que ver con lo que pensaste hasta ahora, y de eso vamos a estar hablando con la doctora Malatesta. ¿Cómo te va, Estela? Muy bien, Silvia, encantada de estar acá. ¿Dónde se unen la psiquiatría y la dermatología? Bueno, tiene que ver en esta palabra, como vos decías, ¿no? La palabra inflamación, esta palabra que resuena y que uno empieza a pensarla como un diagnóstico, lo llama un transdiagnóstico, ¿no? Esto quiere decir que trasciende una sola enfermedad. Vemos bien. en diferentes enfermedades como la psoriasis, artritis reumatoidea, en el caso de dermatitis atópica, sí, diferentes enfermedades cuyo trasfondo es la inflamación. Y la inflamación en sí misma es capaz de producir cambios en el aparato psíquico, es capaz de producir depresión y es capaz de producir ansiedad. Claro. Por eso es que esto empieza a cobrar importancia y empieza a pensarse a la depresión o los trastornos ansiosos. En el caso del paciente con psoriasis, lo que se llama una comorbilidad. Esto quiere decir, es parte de la enfermedad. Si pensamos al cuadro de psoriasis como un árbol, esto es una rama más de la enfermedad, ¿no? El problema psicológico, el problema psiquiátrico no está por fuera o no es una consecuencia simplemente de tener una lesión en la piel. Te hago un paréntesis. ¿Psicológico y psiquiátrico es lo mismo? Psicológico y psiquiátrica son partes diferentes miradas del aparato psíquico, ¿no? Pero estamos hablando siempre de algo, de un espectro, ¿no? El abordaje psicológico tiene que ver más con lo psicoterapéutico y el abordaje psiquiátrico se lo asocia más con la enfermedad orgánica, con la clínica. Cuando hoy empezamos a ver en realidad que el cuerpo y la mente no están divididos como pensábamos, que esta división cuerpo-mente ya no existe. Estamos acostumbrados a pensar las enfermedades en forma lineal, ¿no? Como que de inicio hay un problema en la mente y después en el cuerpo, o primero en el cuerpo y después en la mente. La realidad es que la neurobiología nos empieza a mostrar que uno cuando responde a un estímulo externo, a un estímulo interno, responde con el cuerpo y responde con la mente, claro. No hay una división. Mirá qué fácil era, ¿no? Ese ya, como decía Hipócrates, ¿no? Esto sí estaba. Pasa que, bueno, por una cuestión académica y para estudiar uno divide el cuerpo y la mente y el cuerpo a su vez en diferentes especialidades, pero la realidad es que la idea es volver a esta mirada integrativa y no separar cuerpo y mente, porque la realidad es que no están separados. En esto de lo que vos hablás, ¿no? Del cuerpo y la mente, ¿dónde comienza la enfermedad? En realidad no es que comienza primero en el cuerpo o en la mente, hay una reacción simultánea. En realidad la mente es parte del cuerpo. Exactamente, es el producto de la función del cerebro. Claro. Y cuando uno responde en forma bidireccional. Responde el cuerpo y responde la mente en forma simultánea. Uno reacciona frente a un estímulo, ¿no? Uno reacciona, como en el caso de la psoriasis, hay una respuesta inflamatoria. Pero esa inflamación, esas células, esos linfocitos, esas pequeñas células que generan toda esta cascada, estas sustancias que generan inflamación, como estos vagoncitos de un tren, que yo digo son las citoquinas, y que producen la inflamación, también afectan el cerebro. Es una respuesta, eso pasa en el cuerpo y pasa en el cerebro. El cerebro no es un órgano como cualquier otro y no está exento de inflamarse, pero bueno, ahora que empezamos a tener mucho conocimiento, podemos empezar a volver a unir. ¿No? Este es el objetivo y un poco explicar esto. Tener en cuenta que la psoriasis no es una enfermedad psicológica ni psicosomática, porque a veces esto... Ay, por favor, escuchen bien esto. No es psicológica, no es psicosomática, no empieza en la mente. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, como decíamos, causada por una predisposición genética, es multifactorial. Dentro de esos factores están los factores predisponentes genéticos, factores ambientales, y hay una respuesta inflamatoria que es la que condiciona y la que termina produciendo estos brotes o estos ciclos que tiene la enfermedad. ¿Desde dónde ves a los pacientes? ¿Desde el lado de la dermatóloga o desde el lado de la psiquiatra? Enteros. Entero, obvio. Enteros. Claro. Para mí el paciente es un paciente completo y complejo, y me parece que ahí está la diferencia, ahí tenemos que empezar a abordar. Los médicos estamos todos formados con esta mirada que vos bien planteás, una mirada dualista, ¿no? Estudiamos enfermedades del cuerpo y después estudiamos salud mental, algunas enfermedades de la parte psíquica, pero nunca estudiamos al ser humano en forma integrada. Y la realidad es que cuando el paciente lo tenemos frente a nosotros,
El paciente es una unidad. Totalmente. Y no podemos dejar de mirar como médicos los pacientes, o sea, los aspectos psicológicos y psiquiátricos de su cuadro, en este caso de un cuadro de psoriasis. O sea que tenemos que empezar a pensar que estamos hablando de un todo. De los dos lados cuesta. Del lado de los médicos no podemos dejar de abordar los aspectos psiquiátricos. Nosotros como médicos no podemos dejar de investigar los aspectos psicológicos de un paciente que tiene psoriasis porque nos compete y porque hay mucha asociación de psoriasis y depresión, psoriasis y ansiedad. Esto es muy frecuente. Como médicos tenemos la obligación de abarcar los aspectos psíquicos y psiquiátricos del paciente y de medicarlos. Y como paciente me parece que también es poder empezar a acostumbrarnos a preguntar, ¿no? Cuando estamos como pacientes, poder preguntar, poder demandar, ejercer los derechos de paciente, porque el paciente tiene derecho a saber y a conocer lo que le pasa, porque el saber y la información tranquiliza mucho y baja los niveles de angustia muchísimo. Estamos obligados a proponer y a mostrar y a explicar cómo se produce la enfermedad, porque uno en realidad tiene derecho a saber como paciente. Yo creo que es tan importante saber qué le pasa a uno, sobre todo en qué le pasa a uno y que le va a seguir pasando durante toda su vida, de alguna manera, porque está hablando de una enfermedad crónica, ¿no? Y tener estrategias, ¿no? A veces cuando uno no puede manejar determinadas cosas, aprender, y esto que hablábamos al principio, el tema de los prejuicios, el prejuicio que hay con el médico psiquiatra, o la consulta, uno parece que, bueno, que cuando uno recibe la noticia que tiene que ir a un psicólogo, o le sugieren, ¿no?, la posibilidad de un psiquiatra, tiene que ver, o con la locura, tiene que ver con esto. Una buena psicoterapia tiene que ver con aprender estrategias de cómo abordar o cómo llevar adelante una enfermedad crónica, Lógico. Cómo mejorar la convivencia, ¿no? Tener estrategias de manejo cotidiano. Médicos y pacientes hay que reaprender a mirarnos, digamos, otra vez, ¿no? Claro. Es un cambio de paradigma. Era lo que me sacaste la palabra de la boca, es un poco que uno tenía la sensación de que el médico estaba acá arriba, el paciente está acá abajo, y yo siempre digo a los médicos, ustedes no se olviden que cuando damos el pasito adentro del consultorio médico creemos que nos vamos a curar. Claro, y aquí que el médico dice, ¿sabes que no te voy a curar? Poco curamos los médicos, poco curamos. La realidad es que uno muchas veces mejora sintomatologías, ayuda a convivir con una enfermedad. Pero la realidad es que curamos pocas cosas, ¿no? Sí, la hipertensión, muchas cosas que uno no cura. Mejora, ayuda, pero la mayoría de las cosas... Y a mí me pasa, los pacientes que vienen con cuadro de psoriasis y me dicen, doctora, esto es psicológico, ¿no? Esto casi como... La mayoría piensan eso. Claro, es que no es, yo repito hasta el cansancio, es una enfermedad inflamatoria y se afectan los diferentes órganos, como se afecta la articulación, se afecta el hígado y se afecta el cerebro. Claro. Y uno cuando deriva al paciente lo deriva al reumatólogo y también lo deriva al psiquiatra de la misma manera. Claro. Entonces, cuando los pacientes pueden entender eso, baja la ansiedad. Sí. Muchas veces la depresión tiene que ver con se caracteriza, uno de los puntos que caracterizan a la depresión es lo que se llama la falta de posibilidad de sentir placer. En términos médicos se llama anedonia, no importa, pero tiene que ver con la incapacidad de sentir placer y de disfrutar. Es una de las primeras cosas que pierde el paciente con depresión. Okay. Muchas veces tiende a aislarse, ¿no? Ganas de estar en la cama, muchas dificultades a la mañana para levantarse. Sí. A veces son formas muy marcadas y a veces son formas mínimas. Y a veces son formas que uno no se da cuenta. Lo que se llama las depresiones enmascaradas, ¿no? Más frecuentes a veces en los hombres que en las mujeres. A veces las personas están irritables, molestas, se aíslan. Y uno no sabe qué pasa, ¿no? Dice, uy, mira, no lo aguanto, no sé qué le pasa. Cambió el carácter, dejó de hacer deporte, ¿no? Dejó de hacer todas las cosas que hacía. Y la realidad es que eso tiene que llamar la atención, porque a veces eso es lo que se llama un equivalente depresivo, ¿no? Funciona y es un síntoma de depresión. Y estamos obligados a investigarlo y a buscarlo, porque eso mejora muchísimo. Y la realidad es que cuando mejora el ánimo, también mejora la inflamación. Lo primero es poder hablar. Okay. Lo peor que uno puede hacer en estos casos es no comunicar. Y primero, muchas veces por eso es importante que el médico abra ese abanico, claro, ¿no? Abra ese juego. Y si el paciente no encuentra ese espacio y tiene ganas de hablar, pues buscar otro médico, o buscar ese espacio o demandar ese espacio, porque eso es un factor muy importante. El paciente tiene que aprender a bregar por sus derechos y a reclamar lo que necesita, porque me parece que es importante. Y en ese caso, bueno, se empieza a tratar y a generar un vínculo con el médico y a explicar, ¿no?, de qué se trata. Y eventualmente, en mutuo acuerdo,
se decide, en el caso que haga falta una psicoterapia, hay especialistas que ya están entrenados, hay un área de la dermatología que es la psicodermatología, exacto, que es mi especialidad, y en eso, bueno, trabajamos en equipo. En general trabajamos en el hospital médicos y dermatólogos, médicos psiquiatras y dermatólogos juntos, con un equipo de psicólogos también entrenados. Entonces, con la idea de trabajar, de hacer un seguimiento, que por ejemplo, cuando se hacen tratamientos con agentes biológicos, en este caso, con antiinflamatorios, se vio que mejoran los cuadros depresivos. Claro. Y a la inversa, hay nuevos estudios donde se hace tratamiento con antidepresivos y mejora el cuadro inflamatorio. Justamente hay sustancias que se modifican con la inflamación. Bajan los niveles de serotonina. Estos son los neurotransmisores. Exactamente. La serotonina es como es una sustancia que está en el cerebro. El cerebro se comunica de dos maneras, o por electricidad o por sustancias químicas. La inflamación de la psoriasis genera que una sustancia química, que es la serotonina, baje en el cerebro. Y eso provoca depresión. Esa es la llamada depresión endógena. Endógena inflamatoria. Claro, claro. A su vez, el paciente tiene dos posibilidades de estar deprimido cuando tiene psoriasis o cualquier otra enfermedad crónica, ¿no? Sí. Pero hablamos en este caso de la psoriasis. Por este mecanismo que decimos, que la misma inflamación baje los niveles de serotonina, pero además la alteración de la calidad de vida, el verse mal, el no estar bien con sus lesiones, genera un estrés crónico. Claro. Y el ser humano está preparado para responder el estrés agudo. Responde y se va rápido. Es como el miedo, ¿no? Ahí va todo bien. Sí. Pero cuando ese estrés se sostiene en el tiempo, el ser humano no está preparado para eso. Entonces lo que produce son cambios en el cortisol, que es una hormona que sostiene también y maneja el estrés, vuelve a producir cambios en el sistema nervioso central y produce disminución de la serotonina, volviendo a producir depresión. ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Vos dijiste que depresión era la imposibilidad de sentir placer frente a un estímulo. Sí. La ansiedad es un mecanismo inherente al ser humano que es necesario, porque esa ansiedad es la que nos mantiene alertas. Necesitamos estar alertas. Claro. Como necesitamos también la inflamación, como decíamos, para estar vivos. Pasa que cuando se desregula produce la enfermedad. La ansiedad pasa lo mismo. La ansiedad es un mecanismo de alerta que nos hace responder a un estímulo que puede ser un temor, una agresión, una situación externa o interna. Uno responde enfrentando la situación o escapando, ¿no? Pero esto es una ansiedad normal. Ahora, cuando la ansiedad es excesiva, es lo que se llama disfuncional, ¿no? Esto quiere decir que nos desadapta, hace que estemos pensando todo el tiempo en lo que va a pasar después, estemos más pendientes del futuro que del presente, ¿no? Eso ya empieza a ser patológico. Es una ansiedad patológica que muchas veces se relaciona también en un porcentaje alto con los pacientes con enfermedad crónica, porque este estrés crónico también produce ansiedad. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué herramientas tenemos contra eso? Primero, poder un espacio y un vínculo terapéutico con un médico que permita abrir el juego para hablar de estas cosas, ¿no? Primero, los médicos, nuestro compromiso es adentrarnos en los temas de la patología psiquiátrica, en conocer estos temas. Claro. Como médicos pues, tenemos que poder abrir el espacio. Y luego, una vez que se abre este espacio, el paciente lo primero que hace es poder contar lo que le pasa. Cuando puede contar lo que le pasa, el médico le devuelve información respecto a lo que le pasa, que esto no es anormal, que no es raro, que es parte de su enfermedad. Tan parte es como el dolor articular que pueda tener. Claro. Y que hay tratamiento y hay formas de abordarlo y que se maneja en equipo. Hay muchísimo para hacer. Si hace falta, a veces hay que hacer medicación que nivele esos niveles que están alterados, o sea, volver a lo normal, ¿no? Esto también este prejuicio, vas a ir al psiquiatra y te va a dopar, te va a dar medicación. En realidad lo que ningún psiquiatra nos gusta tener un paciente ni dopado, ni dormido, al contrario. Lo que queremos es devolver a este paciente los niveles normales de sustancias, en este caso de serotonina o de lo que haya que corregir, para que el paciente se sienta pleno. Estela, recién hablabas de dormir y el sueño es un tema muy bravo en las personas con psoriasis, con dermatitis atópica, pero el hecho de rascarse... es lo que más altera la calidad de vida. Exactamente, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y bueno, esto es fundamental. Primero, las alteraciones del sueño pueden ser equivalentes de depresión, como decíamos. Claro. Un paciente que está deprimido puede dormir más o puede estar insomne. Esos pacientes que por ahí se despiertan muy temprano a la mañana y no pueden dormir, o no pueden dormir en la noche, hay que darle bolilla a eso, hay que darle importancia porque eso puede ser un síntoma de depresión. Otro motivo por el cual el paciente no puede dormir es el prurito o el dolor. Esto va a producir un desgaste crónico y
genera este circuito que decíamos, es un estrés crónico. Y este estrés crónico a largo plazo va a entrar el cortisol y va a producir alteraciones y va a favorecer el cuadro depresivo. Y a su vez también es importantísimo tener, digamos, conciencia de que esto es tratable, es posible medicarlo, es posible, generalmente cuando mejora y uno mejora y saca a la paciente de ese cuadro depresivo, el sueño se empieza a corregir. En la experiencia que tenemos en AEPSO, creo que lo importante es ir al médico correcto. No equivocarse a dónde van. Entender realmente, ir al médico que conoce y sabe de la enfermedad y conoce bien todas las aristas y conoce bien cómo utilizar todas las herramientas que tiene como médico para poder mejorar la vida de su paciente. ¿Qué pasa con la relación del médico y el paciente? Bueno, eso es... El vínculo con el paciente es el tema y es lo más importante, ¿no? Siempre hablamos de que el vínculo no es inmediato. Uno con su médico, a todos nos pasa eso, va construyendo esta relación. Hay que confiar plenamente en el profesional desde lo académico y también como persona. A veces lo académico solo, ¿no? Esto que puede ser el profesor un erudito, pero si uno se va sin haber comprendido lo que le dijo, sin entender cuál es la explicación, tampoco sirve. Entonces el vínculo tiene que ver con esto, con que el médico genere espacios propicios y que el paciente también demande, ¿no? El rol activo del paciente, el compromiso, hacer una sociedad entre el paciente y el médico. Esta relación, como bien vos decías, que antes, digamos, era lo habitual, ¿no? Esa asimétrica. En realidad ya no, esto es un compromiso con el paciente y una sociedad en la cual tiene que dar roles activos ambos, ¿no? Médico y paciente. Pero el vínculo y la relación que uno logra con el paciente es muy, muy importante porque tiene que ver también con la respuesta y con que el tratamiento se pueda cumplir. Claro, ¿no? obvio. Entonces eso es fundamental. Bueno, hemos visto, por ejemplo, la adherencia a los tratamientos con una buena relación entre el paciente y el médico es del 90%. Claro. Cuando no hay empatía entre el médico y el paciente es del 30%. No, sí, claro. O sea que baja abismalmente. Sí, claro. Recordar siempre esto, que el cuerpo y la mente no están divididos, con lo cual empezar a pensarnos en forma entera, no tener prejuicios. Esto no es una enfermedad mental, ni lo define solamente la psiquis, es una enfermedad inflamatoria, como decíamos, y el paciente tiene que pedir, tiene el derecho a saber qué le pasa y nunca tengan prejuicio de consultar a un médico psiquiatra, a un psicólogo, porque estamos para ayudarles y la realidad es que mejorando los aspectos psiquiátricos de la enfermedad mejora muchísimo la calidad de vida y mejora muchísimo la inflamación y la persona mejora en forma integral. Gracias, Estela Malatesta, mil gracias. Un gusto y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Bueno, nos vemos en el próximo. Pórtense bien.